¿sí? Y el domingo yo impartí una palabra que tenía que ver con lo que es adoración. En la Biblia, ¿qué es adoración? Y dijimos que adoración es trabajo. De pronto no lo habíamos visto así nunca, pero el domingo lo enseñamos. Adoración es trabajo. Cuando usted lo que hace allá, Félix, que es barbero, y lo que él hace mientras está allá haciendo los cortes, y lo que hace lo hace como para gloria de Dios, eso delante de Dios es adoración. Allá Mauricio, allá cuando prepara los perros calientes y toda la cuestión, eso, si lo que Mauricio hace, lo hace como para la gloria de Dios, como para Dios, como si le fuera a servir un perro caliente a nuestro Señor Jesucristo, eso es adoración. Amén. Ok, muy bien. También dijimos el domingo que adoración es consagración. Cuando yo le dedico mi vida a Dios, le consagro mi vida a Dios, eso es adoración. Y también vimos el domingo que adoración es postración, en otras palabras, sumisión a Dios. Y no es fácil. No sé cómo usted nota la oración de Jesús en el huerto de los olivos, cuando esa noche le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo dijo sudando grandes gotas de sangre, describe la Biblia. O sea, rendir la voluntad ¿es algo fácil? No, no es fácil. Entonces, por eso, escucha acá, por eso es que hay una escasez de verdaderos adoradores, como dice en San Juan 4, que Dios anda buscando verdaderos adoradores. Y si los anda buscando es porque no hay muchos, hay una escasez. Quiero que vayamos a la Biblia, Deuteronomio capítulo 12, el versículo número 29. Esto es lo que Dios le dice al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, verso siguiente, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. Y ojo lo que le va a decir al pueblo: no preguntes acerca de sus dioses. ¿Qué es lo que no debían hacer? Acerca de sus dioses, diciendo, o sea, con la intención de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Dios se los está advirtiendo. Versículo siguiente: no harás así a Jehová tu Dios. O sea, como que Dios dice: yo lo tomaré como una ofensa, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos, o sea, esas naciones hicieron a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Qué le parece? Versículo siguiente: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. ¿Cuánto? Todo. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces, imagínate cómo eran los actos de adoración de esta gente. Ponían a sus hijos en los brazos de un dios de metal, un dios, una figura grande, una imagen grande. Le metían fuego a ese dios adentro, ¿sí? Claro, esa lámina o esa figura se calentaba. Entonces, a sus bebés los ponían en los brazos de esos dioses. En medio de la bulla, del festín y todo eso, hacían bulla y festín para no escuchar el llanto de esos bebés que morían rostizados allí. Entonces Dios le está diciendo a ese pueblo: todo lo que yo abomino, esas naciones lo hacen en honor a sus dioses. Por eso cuando ustedes lleguen a poseer allá, yo quiero que ustedes ni siquiera se atrevan a preguntar por sus dioses,
con el propósito de querer tener un estilo de adoración como el que ellos tenían. Más bien, ustedes van a hacer todo lo que yo les diga. En otras palabras, me van a adorar a mi manera. No van a aumentarle nada ni le van a quitar, tal cual yo les diga. Por eso el título de la palabra, adorando a la manera de Dios. En Apocalipsis dice algo parecido. El capítulo 22, el verso 18, dice, este es el último libro de la Biblia: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y la otra cara de la moneda dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, Dios, en otras palabras, si usted y yo leemos bien, Dios está diciendo, lo vamos a hacer a mi manera. Ni le van a añadir, ni le van a quitar. Entonces, al igual, iglesia, que en el antiguo Israel, el pueblo adoraba a Dios en su templo, el templo de Salomón. Entonces, así que hoy existe un centro al que todos debemos por fe dirigir nuestra adoración. Si usted se acuerda la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, Jesús le dice, va a llegar un momento, porque la mujer decía, es que es en este monte en donde se debe adorar a Dios. Toda la gente que quiera adorar a Dios debe venir a esta montaña. Y y la mujer le dice a Jesús, y ustedes los judíos dicen que tiene que ser en Jerusalén. No, tiene que ser aquí. Y Jesús le dijo, mujer, va a llegar un momento donde aquí o allá o en cualquier parte vamos a poder adorar todos, judíos, samaritanos, colombianos, venezolanos, vamos a poder adorar al Dios Todopoderoso. O sea que la adoración no está supeditada a un lugar. ¿Decimos amén? No se adora a Dios solo en el templo, ya lo dijimos, usted adora a Dios haciendo bien su trabajo como para Dios. Usted de pronto, hermana, está lavando la loza o lavando la ropa allá, de pronto allá una mancha como que no quiere salir, y usted, en lugar de estar renegando, usted pone ahí una música ahí de Marco Witt, qué sé yo, y usted alabando al Señor y glorificándolo, está adorando. Amén. ¿Por qué? Escuche esto. Porque hay un santuario celestial. No está supeditado a un lugar físico, un templo. Hay un santuario celestial donde Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Donde Él intercede por nosotros. Así es. Entonces usted puede levantar una adoración que llegue al cielo desde el lavadero. Y en lugar de estar cantando las rancheras que todavía sigue cantando usted, por tu maldad, mejor usted canta, alaba a Dios y glorifica su nombre. ¿Alguien diga amén a eso? Entonces yo quiero mostrarle a usted ejemplos de algunos personajes de la Biblia que quisieron adorar a Dios a su manera, fuera de lo prescrito por Dios. ¿Y cómo les fue? Y el primero de ellos es un par de hermanitos llamados Nadab y Abiú, así se llamaban. Y yo pongo aquí en este primer ejemplo, y lo pongo así: adoración sin sujeción. Adoración sin sujeción. Entonces, yo no puedo pretender adorar a Dios si yo no estoy sujeto a Dios, o si yo no estoy sujeto a las autoridades que Dios ha puesto en mi vida. ¿Aló? Miren lo que dice Levítico capítulo 10, el versículo número 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Nadab y Abiú, ¿de quién eran hijos? Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué clase de fuego? Extraño, que él nunca les mandó.
O sea, ¿cómo así? Era un incienso diferente, lo compraron en otro lado. No, era el mismo incienso. Era un fuego normal. Pero dice que delante de Dios era un fuego extraño, porque Él nunca les mandó. Verso siguiente: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ellos quisieron adorar a su manera. Pusieron el incensario, le pusieron allí fuego, le echaron incienso y se supone que estaban adorando a Dios. Si yo los hubiera encontrado a ellos dos, hubiera dicho: venga, y usted, no, que pasa es que tuvimos una iniciativa. Yo, uy, no, qué bonito, qué chévere, le felicito. Pero si al otro día hubiera salido en el extra diciendo: 2 hermanos sacerdotes cayeron fulminados por un fuego que Dios mandó, por un fuego que Dios envió, porque levantaron fuego que Él nunca les mandó, yo hubiera dicho: ¿qué pasó aquí? ¿Aló? Entonces mire acá. Mire que estaban sirviendo estos dos, era lo que hacían, hijos del sacerdote Aarón. Pero escuche esto, no se pierda esto que quiero enseñarle. El papá de ellos, de estos 2 hermanos, Nadab y Abiú, era Aarón. Y no solamente era el papá, sino que era el jefe de ellos, porque era el sumo sacerdote. Ellos eran ayudantes de Aarón que servían junto al altar. Y cuando usted lee, por ejemplo, en Levíticos 8, 2 capítulos atrás, usted va a ver que continuamente dice una frase como esta: Aarón y sus hijos, Aarón y sus hijos, Aarón y sus hijos, Aarón y sus hijos. ¿Sabe cuántas veces se menciona esa frase en el capítulo 8? 12 veces se menciona a Aarón y sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que si Aarón se movía, sus hijos también debían moverse. Que si Aarón se quedaba quieto, sus hijos tenían que quedarse quietos. En otras palabras, todo comenzaba con Aarón, no comenzaba con sus hijos. Y si ellos se aventuraban a ofrecer sacrificios por ellos mismos, resultarían ofreciendo un fuego extraño. Nadab y Abiú actuaron aparte de Aarón. Y como actuaron aparte de Aarón, en consecuencia, actuaron independientemente de Dios. Hola. Nadab y Abiú no estaban coordinados con su jefe Aarón. Y como no estaban coordinados o sujetos a su jefe Aarón, tampoco estaban coordinados con Dios o sujetos a Dios. Entonces aquí hay un principio. La rebeldía, escuche, la rebeldía cambia, altera la naturaleza de nuestra adoración. Entonces, cuando hay hijos que no se sujetan a sus padres, no pueden pretender darle a Dios una oración, una adoración como Él quiere recibirla. Porque delante de Él eso es como un fuego extraño. Alguien diga amén a eso. Cuando hay una esposa que no respeta a su esposo y quiere adorar a Dios, y respetando a su esposo en medio de un ambiente de irrespeto delante de Dios, eso es fuego extraño. Ahí sí no escuché muchos amenes. Cuando hay hombres que no se sujetan a Cristo, pero que quieren adorar a Dios delante de Dios, eso es fuego extraño. Hola. Segundo, dije primero adoración sin sujeción, lo que le pasó a Nadab y Abiú. Segundo, adoración sin docilidad. ¿Qué quiere decir docilidad? Es una persona que se deja guiar, que se deja enseñar. Lo contrario a docilidad es obstinación, terquedad. ¿Hemos sido obstinados alguna vez en la vida? Lo pregunto de otra manera. ¿Hemos sido tercos alguna vez? Sí. Muchacho, no salgas, le grita a mamá. Y resultamos haciendo las cosas a nuestra manera, porque decimos: yo no le veo.
Y la Biblia habla de un hombre llamado Saúl que quiso adorar a Dios a su manera. Estaba empezando su reinado prácticamente, y el profeta Samuel le da unas coordenadas en primer libro de Samuel, capítulo 10, el verso número 8. Le dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti. ¿Para qué? Ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ¿cuántos días? Hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Cuántos días debía esperar? 7. Ajá. ¿Fácil o difícil obedecer eso? No, venga, métase otra vez en la película. Usted le dicen, usted está recién posicionado como rey. El profeta que le derramó aceite encima para ungirlo como rey es el que le dice: vaya delante de mí a Gilgal, espéreme allá 7 días para ofrecer el sacrificio, sacrificar las ofrendas de paz antes de ir a la guerra, y yo tranquilo que yo voy a llegar. ¿Sí? Yo no le veo mucho problema a eso. Escuche lo que sucede. Pasó el momento cuando tenía que esperar, y ese momento, escuche esto, era cuando ellos se estaban preparando para ir a la guerra contra los filisteos. Y antes de ir a la guerra, pues cada uno hacía sus ofrendas a sus dioses. En este caso, ellos debían hacer sus holocaustos y sacrificios de paz al Dios de Israel, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero Saúl, el rey, tenía miedo, porque ellos apenas en el momento contaban con 3,000 soldados, mientras que el ejército de los filisteos los doblaba en número. O sea, ¿cuántos? 6,000. Primer libro de Samuel, capítulo 13, el versículo número 8, dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero ¿qué pasaba con Samuel? No venía a Gilgal. ¿Y qué pasaba con sus soldados o el pueblo? Se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él holocausto. Para ahí los textos un momentico, Oscar. ¿Por qué sacrificó? A él no le correspondía hacer eso. El rol de él era ser rey, no ser sacerdote. Esa era una función del sacerdote. Eso no era jurisdicción de un rey, hacer estos sacrificios a Dios en ese tiempo. Pero ¿qué lo llevó a hacer eso? El pueblo se le desertaba. Entonces dijo: hagámoslo. Venga, yo lo hago entonces. Samuel nada que llega. Ahora sí, regálame el verso siguiente, por favor, Oscar. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Sigamos. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, mire la respuesta de Saúl: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y mire cómo termina diciendo el verso 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Lea conmigo lo que dice al final: por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
¿Llegó al séptimo día Samuel? Sí. De pronto el pueblo empezó a desertársela a las 3 de la tarde. Y de pronto Saúl ofreció el sacrificio a las 4. Y de pronto Samuel llegó a las 5. ¿Cuál era la orden? Espere, ¿cuántos días? 7 días. ¿En qué día llegó Samuel? El séptimo. Samuel no le dijo a qué horas. Después de esto, aunque Dios le sentenció que ya no lo iba a ver más como rey, pues él siguió siendo rey en el momento. Ahora Dios le da una orden a Saúl, y le dice: mire, hay una nación que cuando mi pueblo venía por el desierto, esa nación los atacó a mansalva. Cuando mi pueblo le había propuesto la paz, le había propuesto: déjenos pasar por el camino, déjenos pasar simplemente. Y esa gente vinieron por la retaguardia y atacaron a los ancianos y a los niños, a las mujeres embarazadas, quienes venían por la retaguardia. Y yo prometí, le dice Dios a Saúl, yo prometí que eso no se iba a quedar así. Así que ha llegado el momento. Vas a ir a pelear contra la nación de Amalek y vas a destruir todo. El ganado, todo lo vas a destruir. Esa era la orden. Saúl fue y obedeció en parte, pero dejó con vida al rey de Amalek y dejó con vida lo mejor del ganado. En el primer libro de Samuel, el capítulo 15, el versículo número 22, el profeta Samuel otra vez llega y como no ha cumplido, no ha obedecido, le dice esto. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grasa o grosura de los carneros. Verso siguiente: porque como pecado de adivinación es que, ¿con qué compara la rebelión? Con la adivinación. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, es que usted de pronto yo leo y digo: pero esto no parece como esto no es tan grave. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Saúl? Que Dios le llevó a Dios a tomar esa decisión. Que Saúl puso su propio juicio por encima de la sabiduría de Dios. Porque cuando Samuel le dijo a Saúl: Saúl, ¿qué pasó, viejo? Yo veo con vida al rey de Amalek. Es más, yo escucho el balido de las ovejas. Sí, escucho como el ganado. Es más, Saúl, háblame más fuerte, porque el ruido del ganado no me deja escucharlo. Me preguntaba yo: ¿no será también que en algún momento cuando queremos cantarle a Dios, Dios nos dice eso, lo mismo? Cánteme más fuerte, porque el ruido de su obstinación no me deja escuchar. Escuche lo que dijo alguien llamado Joyce Baldwin. Dijo: ser el rey de Israel era algo bastante diferente a ser rey en uno de los pueblos vecinos. Saúl no entendía esta distinción y Saúl cuestionaba las interferencias del profeta Samuel, mientras que David, quien llegó a ser rey después de Saúl, apreciaba el hecho de que el Señor su Dios era el centro de toda autoridad, y por lo tanto estaba dispuesto David a sujetarse a las palabras de su profeta, aun cuando ante todo el mundo pareciera que la propia autoridad de David estaba siendo disminuida.
He aquí la distinción crucial entre Saúl y David. El hombre detrás del corazón de Dios se sujetó a la palabra de Dios, obedeció a sus profetas y encontró aceptación y perdón a pesar de sus muchas faltas y fracasos. Pero Saúl obstinadamente se aferraba a sus derechos como rey y por ello perdió su trono. Samuel vio que los reyes de las otras naciones eran los que tenían la última palabra. Y Saúl dijo: yo quiero ser como ellos. Y para todo, mire acá, Saúl siempre resultaba haciendo algo que Dios no le dijo que hiciera. O en su defecto, dejando de hacer algo que Dios le dijo que debía hacer. Porque a él, míreme, le parecía que así era mejor. Entonces es un peligro adorar sin sujeción y es un peligro adorar sin docilidad. ¿Decimos amén? Y permítame terminar con otro personaje llamado Usa, con Z. Y aquí yo lo pongo como adoración sin conocimiento. Adorar sin conocimiento. Mire esto. La nación de Israel tenía un cofre que simbolizaba la presencia de Dios. Ese cofre se llamaba el Arca del Pacto. ¿Cuántos saben esa historia? Muy bien. A causa de la rebeldía del pueblo de Dios, los venció el ejército de los filisteos y se les llevó el cofre. Y lo tuvieron en su nación como si fuera un trofeo por su victoria. Pero llegó el tiempo donde tuvieron que devolverlo, porque empezaron a ver que desde que tenían ese cofre, esa arca en su nación, empezaron las muertes y las enfermedades. Y dijeron: no podemos con esto. Y devolvieron eso. Y lo pusieron allá en la frontera. Cuando David llega a ser rey, ya Saúl ya ha muerto. David llega a ser rey como Dios lo había prometido. Entonces David dice: yo quiero tener ese cofre del arca del pacto en la capital donde voy a gobernar, en Jerusalén. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Mandaron a hacer un carruaje nuevo. Haga de cuenta en ese tiempo como una limusina, digamos, porque David decía: lo mejor para Dios, ¿sí? Para traer ahí el cofre en una limusina, y quiero que hagamos un recibimiento aquí en la capital para cuando llegue el cofre de la presencia de Dios. Pero era un carruaje, y en ese carruaje pues habían animales, que los bueyes que tenían atado allá el carruaje, y pusieron el arca en el carruaje. Y pusieron a dos personajes para que fueran ahí al lado, vigilando que todo estuviera en orden, llamado Ahío y Usa, que guiaban el carruaje. Pero dice la Biblia que había una parte donde los bueyes tropezaban, no sé cómo estaba el terreno, y el arca casi se cae. Y entonces Usa, como es natural, yo lo hubiera hecho, creería yo que usted también. Entonces parece que el arca o se desacomodó, se iba a caer, pero Usa extendió su mano, tocó el arca de pronto para que no se cayera o para acomodarla, y de ipso facto murió. Iban en medio de una fiesta, estaban en una celebración, pero hasta ahí les llegó a todo la celebración. David quedó con una pregunta, y la pregunta que quedó de David es: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿O cómo he de traer eso a mi ciudad? Y entonces se vio como encartado, y entonces dijo: ¿cómo hacemos aquí? Entonces, ¿a quién la dejamos? Y por aquí hay un vecino cerquita que se llama Obed-edom. Bueno, dígale que yo di la orden que me guarde esa cajita ahí.
Y le llegan a Obed-edom con el arca y le dice: mire, el rey le manda a decir que guarde esta caja acá. Y ante que el rey, pues, ¿yo qué más hago? Siga. Y al tiempo le dieron la razón a David. Le dijeron: David, ¿cómo le parece? ¿Se acuerda de la cajita que dejamos allá? ¿Cómo le parece que Obed-edom está diciendo a todo el mundo que desde que dejaron la presencia de Dios en la casa de él, su familia y todo lo que a ellos concierne ha sido bendecido, prosperado, multiplicado? Él está contento con esa caja ya, con el arca del pacto. Y David dijo: ah, sí, entonces yo tengo que traerla. Yo tengo que traerla. Entonces, escuche esto. Yo pregunto más bien, ¿tenía David las intenciones correctas? ¿Pero lo estaba haciendo de la manera correcta? No. Adoración sin conocimiento. Mire, yo recuerdo un día, viviendo en las quintas de Flandes, había un árbol al frente de mi casa, grande, pero las ramas ya estaban muy bajitas. Y yo me subí con el machete a cortar una rama. Y había una rama que estaba haciendo contacto con una cuerda de energía. ¿Sí? Pues yo vi que la rama estaba ya como lejos, allá tocando la cuerda de energía. Yo me hice acá. Y cuando yo mandé el machetazo para darle a la rama, claro, caí al piso, para el piso. Y yo sentí, y allá caí yo. Yo vi así como cuando uno está dormido y le enciendan la luz así. Yo quedé así como eléctrico, como cuando el chaparrón le pegaba la cachetada. Entonces me acordé de la frase que decía que no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Entonces yo le dije después a alguien, le dije: pero es que no era metal, era madera. Me dijo: no, pastor, es que la madera también es conductor de electricidad. Y me puso el ejemplo: mire, el metal es como si usted llevara el carro por una autopista, ¿sí? Pero la madera es como si usted lo llevara por una carretera destapada, pero también es un conductor de energía. Adoración sin conocimiento. Entonces David dijo: pues si el problema es de instrucciones, ¿dónde están las instrucciones? Y se fueron allá. Entonces, en primer libro de, entonces, entonces se fueron allá y miraron allá a ver qué escribió Moisés, cómo fue. Ah, pues claro, mire, ¿se acuerdan que allá en las esquinas tenía como unas argollas? Y se acuerda que tenía unas varas que atravesaban esas argollas. Y aquí en las instrucciones dice que debían ser cargados por los sacerdotes, no por cualquiera. Debía ser llevado sobre los hombros, no en una limusina, no en un carruaje, porque la presencia de Dios se lleva sobre los hombros. Hay gente que quiere la presencia de Dios, pero pastor, usted ore por mí, y ellos quieren ir en coche. Ni siquiera ellos oran. Mi abuelita que ora por mí, pero usted ni siquiera ora. Es más, dígale así como medio rabiecita, dígale que está, dígale, deje de dar codo y meta al hombro. Claro, entonces ya dijeron: ah, ya sabemos cómo es. Y fueron hasta la casa de Obed-edom y trajeron. Y aquí es donde va el primer libro de Crónicas, capítulo 15, el verso 13. Dice, mire lo que dice David: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y el 15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés. Más fuerte, ¿qué dice la última partecita? Otra vez.
Adoración sin sujeción, fuego extraño. Adoración sin docilidad, le costó el trono a Saúl. Adoración sin conocimiento, le costó la vida a alguien. Por eso Jesús dijo: vendrá el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Verdad. Mire, yo conozco gente católica que en su adoración puede ser mucho más sincera que nosotros. Pero están adorando fuera del diseño. Y no es como a mí me parezca adorar a Dios. Es como Dios diga que nosotros debemos adorarle. Reflexiona en esas tres cosas que yo le he dicho: sujeción, docilidad y conocimiento. Si usted es una persona que sabe leer, creo que mi abuelita era la que le pedía a sus nietos, le decía, ella no sabía leer, y le decía a los nietos: mi hijo, léame la Biblia. Si usted sabe leer, pero usted no se da la tarea de escudriñar cómo Dios es, cómo Él desea ser adorado, usted no podrá adorar a Dios a la manera de Él. No podrá adorarle en espíritu y en verdad. Si usted es una persona obstinada, terca de corazón, estará usted ofreciendo un fuego extraño delante de Dios. Yo conozco gente, muy buena gente, pero tercos como ellos solos.